Buenas tardes, hermanos. Disculpen si no me sale bien la voz, pero es que estoy un poco dañado. Vamos a orar, por favor. Padre nuestro celestial, te damos muchas gracias porque nos das el privilegio de acudir a tu santa palabra y la bendición de escudriñarla. Permite, Padre, que sea de bendiciones para cada corazón presente, para que podamos entender y aprender de ti y de tu santa palabra. Te lo rogamos, Padre nuestro celestial, y que sea solamente tu palabra lo que tu siervo hable en esta hora. En el nombre precioso y bendito de Cristo Jesús te lo pedimos todo. Amén. Bien, hermanos. Leímos el pasaje de Lucas capítulo 2, los primeros 20 versículos, y el título del mensaje es La razón de la Navidad. Primero vamos a ver qué es Navidad y después ya vemos la razón. Navidad viene del término natividad, que es el nacimiento, en este caso muy particular y cismático para la historia universal, es el Señor Jesucristo, la segunda persona de la divinidad. Y digo cismático para la historia universal porque divide la historia entre antes de Cristo y después de Cristo. Aunque no sé si ustedes hayan visto recientemente, hay muchos esfuerzos por evitar ocupar ese término, antes de Cristo y después de Cristo. Ahora se busca decir antes de la era común y después de la era común. Esto porque en muchos casos se dice que se ofende a otras religiones, a otras creencias, hablando de antes y después de Cristo, porque solamente los cristianos creen en Cristo. Pero los budistas, los islamistas, los musulmanes, los mahometanos, etcétera, no. Por eso se está buscando sustituir el término, lo cual me parece muy elocuente, porque nos dice que lo que les molesta a las demás, iba a decir religiones, pero en realidad no son religiones, a las demás creencias, es que se hable de Cristo. Y lo mismo sucede con la Navidad. La Navidad es el nacimiento, la natividad de Cristo Jesús, humanado, encarnado en esta tierra. Y Cristo Jesús encarnado en esta tierra tiene una presencia, una connotación extraordinariamente importante para el mundo y para ti, en lo particular, en lo personal. Leímos, y de hecho todas las navidades leemos, el versículo 10 de Lucas 2, que dice: Mas el ángel les dijo, no temáis, porque he aquí os doy nuevas de gran gozo. Os doy nuevas de gran gozo. Nuevas de gran gozo, hermanos. Y cuando celebramos Navidad tenemos gozo, gran gozo. Pues sí, a veces. Y a lo mejor nuestro gozo se circunscribe a la cena, a los regalos, al arbolito.
o a lo mejor se circunscribe a venir a la casa de Dios. Pero este gran gozo, dice, será para todo el pueblo. Y no solo el pueblo de Betlehem, no solo el pueblo de Israel, no solo la zona de Palestina, sino todo el mundo. Nosotros no estamos cerca ni de Betlehem, ni de Israel, ni de Jerusalén. Y sin embargo, esas noticias, esas nuevas de gran gozo, son para nosotros también. Esas nuevas de gran gozo es para que nosotros tengamos ese gozo. Y tengamos ese gozo porque será para todo el pueblo. Y la noticia de gran gozo para todo el pueblo es que os ha nacido hoy en la ciudad de David un Salvador que es Cristo el Señor. Fíjense ustedes lo que dice. Este versículo igual y nos lo sabemos de memoria, pero pocas veces lo analizamos con el detalle que se merece. Dice que os ha nacido hoy en la ciudad de David. La ciudad de David. Antes de explicar la ciudad de David, quiero que recordemos un poco la historia de Israel. ¿Recuerdan ustedes cuando el pueblo de Israel sale de Egipto? Sale de Egipto después de que Dios ha ejercido juicios sobre sus dioses, los dioses egipcios, y con esa mano poderosa los libra Dios de la esclavitud en Egipto y van rumbo a la tierra prometida. Y antes de llegar a la tierra prometida, tienen hambre. Y le reclaman a Moisés. Y Moisés le dice a Dios: Señor, tú conoces este pueblo, mira cómo se ponen, ¿qué vamos a hacer? ¿No tienen qué comer? ¿Y qué les da Dios? Les da pan del cielo, les da el maná para que coman. Y la provisión del pan del cielo la debían tomar cada día. Dios lo estableció así. Y Dios les dijo: no tomen más de lo que van a consumir en un día, porque se va a echar a perder. Y se pudría al día siguiente. Solo el día previo al sábado podían tomar doble porción, porque el sábado no había esa provisión de pan. El pan del cielo que baja para alimentar al pueblo de Israel, para darle fortaleza en medio de la dificultad en el desierto. ¿Y eso qué tiene que ver con la ciudad de David? Tiene todo que ver, porque Dios es perfecto, porque Dios le estaba revelando al pueblo de Israel el pan del cielo desde entonces. ¿Por qué digo esto? Porque Betlehem quiere decir casa de pan en hebreo. Betlehem, casa de pan. Así como Betel es casa de Dios, Betlehem es casa de pan. ¿Y dónde nace el Señor Jesucristo? En Betlehem, la casa de pan, el pan del cielo que desciende para dar vida. Guau, ¿verdad? Pero no solo eso, dice: os ha nacido hoy en la ciudad de David un Salvador. Un Salvador.
¿Se acuerdan? Y si no, vamos rapidísimamente a Mateo 1, por favor. Mateo 1. Cuando habla el ángel Gabriel anunciándole a María lo que sucedería con ella, que estaría el Espíritu Santo de Dios sobre ella y engendraría un hijo. Versículo 21 de Mateo 1. Y parirá un hijo y llamarás su nombre Jesús, porque él salvará a su pueblo de sus pecados. Probablemente en sus Biblias, donde dice Jesús en mayúsculas, tiene un numerito 1, que le lleva a las referencias y dice, esto es Salvador. Un Salvador que es Jesús. Jesús significa Jehová salva. Es el mismo término que se utiliza para nombrar a Josué. Jehová salva. ¿Sí? Un Salvador que es Cristo. Y se fijan que en estos casos, tanto en Jesús en Mateo 1 como en Cristo en Lucas 2, las dos palabras vienen en mayúsculas. ¿Sí saben por qué? Es una buena pregunta, ¿verdad? ¿Porque es el título del nombre de Dios? No. Sí, pero no es por esa razón. Es porque tanto Jesús como Cristo son transliteraciones del idioma original. Jesús del hebreo, Cristo del griego. ¿Y qué quiere decir transliteraciones? No son traducciones. Transliteración es el cambio de las letras hebreas o griegas a letras romanas. Y este término Cristo significa, o Christos en griego, significa Mesías, el ungido. En hebreo el término es Mashiach, es la palabra que se translitera Mesías. Mesías en hebreo y Christos o Mashiach en hebreo y Christos en griego significan ungido. ¿Y quiénes eran los ungidos en el pueblo de Israel? Los sacerdotes, los profetas y los reyes. Y el ungido por excelencia es Cristo el Señor. Es un Salvador que es Cristo el Señor. Ungido porque es tu sacerdote, tu profeta y tu rey. Eso es lo que dice este versículo, que nos sabemos de memoria muchos y repetimos en estas épocas. Pero nos damos cuenta lo profundo del sentido de este versículo. Que os ha nacido hoy en la ciudad de David un Salvador que es Cristo el Señor. Un Salvador que es Cristo el Señor. En la ciudad que es casa de pan, Betlehem. Cristo el Señor. ¿Por qué estas noticias son tan importantes? 2000 años después seguimos escuchando y seguimos disfrutando de estas noticias. ¿Por qué son importantes? Ese es el motivo de la Navidad. Esa es la razón de la Navidad. No los regalos, no el arbolito, no Santa Claus, por supuesto, ni ninguna otra cosa. La razón de la Navidad es Cristo el Señor.
Y recién tuvimos una actividad con las instituciones teológicas en la Sociedad de Esfuerzo Cristiano Adalides del Maestro, y compartía con los hermanos que tuve la bendición y la oportunidad hace muchos años de conocer a un hermano astronauta que estuvo en la Luna, el hermano Jim Irving. Yo tendría como 12 años más o menos cuando lo conocí. Y la verdad es que yo estaba más interesado en ver las piedras lunares que tenía ahí en la mesa que en escuchar su testimonio. Pero sí, realmente me quedó muy profundamente pues en el corazón una frase que dijo el hermano. Y dijo: Dios caminando en la tierra es mucho más importante que el hombre caminando en la luna. Dios caminando en la tierra es mucho más importante que el hombre caminando en la luna. Esa es la razón de Navidad, que Dios vino, Emmanuel, con nosotros Dios. Aquel verbo se hizo carne y habitó entre nosotros. Eso es la razón de la Navidad. Pero no solamente porque vino, sino cuál es la razón para que viniera el Señor Jesucristo. La razón, de hecho, es porque te ama. La razón porque Él vino aquí es porque te ama. Te ama. Y de hecho, vamos a ver, leímos el Salmo 103 de lectura devocional. Y fíjense ustedes lo que dice el Salmo 103. Bueno, es un salmo bellísimo de alabanza y de confesión, muy, muy, muy hermoso, pero de reconocimiento del plan perfecto de Dios. Fíjense ustedes cómo dice, desde el versículo 10. No ha hecho con nosotros conforme a nuestras iniquidades, ni nos ha pagado conforme a nuestros pecados. Cada uno pensemos en nuestras iniquidades y pensemos en nuestros pecados, mis pecados y mis iniquidades. Y dice, no ha hecho con nosotros conforme a nuestras iniquidades, ni nos ha pagado conforme a nuestros pecados. Porque como la altura de los cielos sobre la tierra, engrandeció su misericordia sobre los que le temen. Cuanto está lejos el oriente del occidente, hizo alejar de nosotros nuestras rebeliones. Vamos a analizar este último versículo. Cuanto está lejos el oriente del occidente, hizo alejar de nosotros nuestras rebeliones. Si vemos el globo terráqueo, podemos ver un polo norte y un polo sur. Hay un espacio limitado entre el polo sur y el polo norte, aunque sean muchos kilómetros, pero es un espacio limitado. Se puede dirigir o se puede caminar, bueno, propiamente caminar no, pero sí ir del polo norte al polo sur o viceversa. Sin embargo, en el globo terráqueo no hay polo oriente y occidente. No existe. Y cuando dice Dios aquí, cuanto está lejos el oriente del occidente, hizo alejar de nosotros nuestras rebeliones. Cuando está hablando de eso, es que no hay límite hacia el oriente y hacia el poniente o el occidente.
este y el oeste. No hay límite. Y si lo vemos en el contexto no solo de la Vía Láctea, sino de nuestro universo, el oriente y el occidente cada vez más se alejan. Miles de millones de años luz. Esa es la razón de la Navidad, para que esto se cumpla. Cuanto está lejos del oriente, el oriente del occidente, hizo alejar de nosotros nuestras rebeliones. ¿Por qué? Porque la paga del pecado es muerte, mas la dádiva de Dios es vida en Cristo Jesús, en nuestro Salvador, Cristo el Señor. Esa es la razón de la Navidad. Tu salvación, que se alejen tus pecados como el oriente del occidente. Y vean que esto no es solamente lo que dice el Salmo 103. Dios así diseñó su plan perfecto desde el tabernáculo y luego en el templo. El templo tenía la entrada hacia el oriente, hacia donde sale el sol, la entrada del templo. Y el lugar santísimo estaba hacia el occidente. Cuando se hacían los sacrificios, iba el sumo sacerdote de el altar donde se hacían los holocaustos, donde se ofrecía el holocausto, del altar que estaba en el oriente, y llevaba la sangre hasta el lugar santísimo que está en el occidente. ¿Y se acuerdan ustedes qué sucedió cuando el Señor Jesucristo, pendiendo en la cruz, dijo: consumado es? Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu. ¿Qué sucedió en el templo? El velo del templo que dividía el lugar santo del lugar santísimo se rompió. Ese es el significado de la Navidad. Emmanuel, Dios con nosotros, para que tú puedas estar con Dios. ¿Nos damos cuenta, hermanos? ¿Verdad que es hermoso? Y verdad que es maravilloso pensar. O sea, la verdad es que yo había leído este versículo y pues pensaba lógicamente en mi finitud, en mi limitación humana, pues que el oriente y el occidente pues se volvían a encontrar del otro lado de donde yo estaba, ¿no? Pero no, eso no es el punto de vista de Dios. El oriente y el occidente están cada vez más lejos y puedes viajar infinito hacia el oriente o hacia el occidente y no encontrar tus pecados. ¿Por qué? Porque Dios vino a morir en la cruz por ti y resucitar para darte vida eterna. Porque el Señor Jesucristo es Dios. ¿Sí estamos claros, hermanos? Perdón. Nos damos cuenta. Esa es la razón de la Navidad. Que Dios se hizo hombre y habitó entre nosotros. Aquel Verbo se hizo carne y habitó entre nosotros. Y vimos su gloria, gloria como del unigénito del Padre, lleno de verdad, de gracia y de verdad. Esa es la razón, la única razón de la Navidad. Esa es la razón por la que seguimos nosotros
conociendo el tiempo antes de Cristo y después de Cristo. Porque como se los dije, fue y es la persona más influyente en todas las edades y en todas las épocas de la historia universal. El Señor Jesucristo. ¿Por qué? Porque no es solamente una persona, es Emmanuel, es Dios encarnado, es Dios con nosotros. Por eso. Y esa es la razón de la Navidad. Dios permite, hermanos, que nos quede claro esto y que lo podamos disfrutar con gozo para todo el pueblo. Y ahora que todo el pueblo sea Xicalco, con gozo para todo el pueblo, que os ha nacido hoy en la ciudad de David un Salvador, que es Cristo el Señor. Que Dios les bendiga, hermanos.